Hola, hola, bienvenidos todos. Gracias por unirse a esta charla, como le llamamos, conversatorio que tenemos cada semana a través de estos países y ciudades de Latinoamérica, buscando expandir herramientas Access de conciencia en Latinoamérica. Y hoy tenemos una super invitada, una CF de Guatemala. Y la verdad, cuando yo te conocí, no tenía ni idea que había CF en Guatemala. Y me encantó ver que estábamos también expandiéndonos en otros países más pequeños, ¿no? Y sé que has hecho una gran labor allá, que eres un punto de referencia allá, una persona que expande Access con todo cariño y de una forma también, según lo que te he escuchado, muy maternal, llevando a todos de la manito. Y muy bienvenida, Beatriz. Y antes de terminar de presentarte o darte la palabra, hola Claudia y hola a todos. Hola, hola a todos hoy es un día que es para disfrutar. Primero que está en el conversatorio una súper creadora y que es referente, como decía justamente Mafer, de un lugar y a veces todo ello implica como acciones, elecciones, invitación a posibilidades. Y siempre esto que transmite Beatriz, el avanzar, el acompañar, el no renunciar, el no detenerse tampoco. Estar siempre en esa pregunta y ser la invitación a las posibilidades de todas las personas que viven en Guatemala. Y además es alguien que siempre está. Uno le manda un mensajito y él está presente. Entonces es realmente un conversatorio que va a ser una delicia, chicos. Y hoy vamos a hablar y a explorarnos de cómo está nuestra vida, cómo estamos incursionando con las herramientas de Access Conscious. Y ahora sí, le paso la palabra y ya inició el conversatorio con Beatriz. Hola Beatriz, Gracias, adelante. gracias Claudia y gracias María Fernanda. Gracias a todos los que se unieron y se van a unir más adelante. Soy Beatriz González, facilitadora certificada de Access Consciousness en Guatemala. Y cabalmente, como decía María Fernanda, o sea, incluso no nos ubicábamos, ¿verdad? O sea, todo el tiempo conocemos mucha gente y vamos como saliendo de nuestro círculo, ¿verdad? Y empezamos a expandir. Y esta conexión surgió desde que empezamos a trabajar juntas en un grupo que realmente el objetivo de este grupo es expandir las herramientas de Access Consciousness en Latinoamérica. Y claro, ahí surgió hay CF en Guatemala, sí, hay otras dos también, y vienen más, y sí, y ahí es donde, así como empezamos a conocer a una persona nueva, y con esa persona empiezas a conocer y ampliar tu visión de lo que ya mirabas, de lo que conocías, así también todo el tiempo estamos expandiendo nuestra conciencia, estamos expandiendo la experiencia de nuestra vida, de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que elegimos, y siempre hay más, ¿verdad? Porque si no hubiera sido tal vez por esa conexión o esa creación, tal vez nos hubiera costado un poquito más conocernos, porque de alguna forma nos movemos en diferentes como lugares, ¿va? O sea, desde donde vemos también nosotros a los otros países y por eso el objetivo es Latinoamérica, más allá que cada país, sino como ya desde un lugar un poco más grande. Y esa es invitación claro, podemos crear un montón de lo que tenemos alrededor, lo que nos rodea, lo que conocemos, a dónde podemos llegar,
Y esto también nos invita todavía a llegar a más, ¿verdad? Y el objetivo aquí pues, son las herramientas, ¿verdad? Es como realmente es dar a conocer que hay esa otra posibilidad. Así como conocemos a alguien nuevo, no importa en qué contexto, siempre ampliamos nuestro universo, siempre ampliamos nuestra visión y ampliamos nuestras posibilidades. Cada persona, cada contacto, cada nueva experiencia, nueva elección, nueva posibilidad, te expande. Entonces, vemos cómo estas herramientas las podemos aplicar a nuestra vida día a día, no solo para los grandes eventos, ¿verdad? O sea, las herramientas, es eso, es una herramienta, pero una herramienta como tal no funciona si no estás tú incluido. Y aquí es esa parte, esa invitación de Access, muchos como, claro, Access te presenta todo este grupo de herramientas para todos con muchas aplicaciones, pero siempre es la invitación a incluirte a ti en tu vida y tú y esa herramienta puedes crear maravillas. Entonces, es como tener una caja de herramientas literal que tu desarmador, que tu martillo, que tu, hasta tus clavos y todo. O sea, tienes tu caja, pero la caja de por sí no te va a arreglar nada. O sea, no te va a venir y instalar un cuadro, no te va a venir y arreglar la puerta que está rechinando, no te va a venir y te va a arreglar tu llanta ponchada. Al final de cuentas es quién toma la herramienta y quién la aplica y cómo la aplicas. Y claro, si vienes, agarras un martillo y quieres quitar atornillar algo, o sea, es como, no va a funcionar mucho el martillo para eso. Entonces, cuando tú conoces tus herramientas, sabes también cómo usarlas, cómo aplicarlas. Y entonces ahí es donde la herramienta te aporta, donde todo es mucho más fácil. Entonces, aquello que vayas a crear, a hacer, claro, lo puedes hacer de una forma así, sin la herramienta, y por algo llegamos a crear la herramienta, por eso surgió la invención de la herramienta como tal, ¿no? Cuando llegamos a un punto donde esto podría ser más fácil. Y eso es lo que las herramientas de Access Consciousness nos presentan también. Tu vida podría ser más fácil. Oye, qué tan importante todo eso que nos estás comentando, porque fíjate, es muy curioso, ¿no? Hay muchas personas que llegan y hacen una clase de barras o van a una sola sesión y luego, de hecho, hace unos días me pasó eso, que alguien me preguntó algo y me dice, oye, pero, o sea, me había conectado a una clase y al final creo que la hizo en otro lado y volví y me conectó. O sea, oye, pero sigo teniendo problemas con mi hijo, sigo problemas con laborales, o sea, no es que eso le cambia a uno la vida. Y digo, ¿y te estás haciendo barras? O sea, ¿estás aplicándote las barras? No, es que no he tenido con quién. Y estás no, es que, sí, o sea, todos creemos o llegamos a esa conclusión de definición de que por el solo hecho de escucharla, ya se hizo un milagrito. Sí, y es esa parte donde asumimos que donde la magia también te tiene que arreglar todo. Pero es eso, donde tú no estás incluido, no la estás usando. Claro, mi cajita bien ordenada, clasificada y con todo el equipo que puedo necesitar, se ve genial, se ve genial. Y muchas veces es eso, guardamos herramienta y otra de más, y otra más, y otra más, pero cuando realmente las aplicamos. Y la invitación es eso, claro, tu vida se vuelve más mágica, tu vida se vuelve más fácil. Sí, claro que sí. Cuando las aplicas, cuando estás presente, ¿qué es lo que requieres? Y lo genial, todavía más genial de estas herramientas, que va mucho más allá que tu cajita ahí en tu casa, es estas herramientas, conforme más las uses, ya tú te conviertes en esa herramienta. Se vuelve algo que se vuelve parte de ti. Entonces, es todavía más facilidad, todavía más mágica. Y ahí es donde es esa parte donde sí, tu vida se vuelve más fácil. Claro, y eso lo que te permite es tener más conciencia. Estás accesando a tu conciencia, a la conciencia que está disponible para ti. Todas esas posibilidades que tú estás pidiendo, ahí están, solo que a veces las tenemos atrás de un muro un poquito lejitos. Entonces, como lo tenemos lejos y atrás de un muro, pues por muy que las pidamos y las pidamos, no llegan.
Porque nos falta una herramienta para quitar ese miedo. Y a veces solo recordar, tengo que bajar barreras. Es aprender a recibir. ¿Y cuál era la herramienta que me ayudaba a recibir? Pues sí, las barras. Las barras, baja tus barreras. Está interesante punto de vista. Y en el momento que empiezas a hacer la pregunta, ¿qué herramienta puedo usar aquí? ¿Vieron cómo empieza a venir cuál es la que puede ayudarte? Y no porque me las aprendí en memoria. No, aquí no necesitamos eso. Simplemente estar dispuestos a hacer una pregunta, que es la base de accesar, es la forma de cómo tú accesas a tu conciencia, a lo que tú sabes, todo lo que tú tienes disponible. Entonces, claro, puedes tener un montón de herramientas, y las hay, y muchas de ellas están disponibles para ti, no solo a través de una clase. Y aparte no es solo las herramientas que aprendes en las clases, sino también todo lo que tú ya sabes. Entonces, estas herramientas te permiten acceder a las herramientas que también ya tienes tú, que tú has aprendido durante mucho tiempo, por experiencia, y ahí es donde tú accedes a eso. Te permite abrir esa puerta a lo que tú sabes, a la forma que para ti es fácil. ¿Y por qué? Porque te accede a lo que eres tú. Te invita a ti a ser parte de tu vida, a reconocer que tú eres el creador de tu vida. Y claro, a quitar el juicio de qué es lo que te ha puesto en ese lugar donde tú crees que no puedes o no sabes. Y es eso. Entonces, poco a poco empieza como a deshacer toda esa energía, todas esas barreras que hemos creado del juicio que nos separa de nosotros. Realmente creemos que el juicio te separa de los demás, o los demás se separan de ti, o te alejan a ti por el juicio realmente, o cuando estamos en el punto donde el juicio nos afecta por lo que los demás dicen o hacen, pero realmente el juicio lo único que hace es alejarte de ti mismo, para no ver tu grandeza, para no ver realmente que tú lo puedes cambiar, solo por accesarlo y darte cuenta. Sí, Beatriz, y sí, son muchas las herramientas. Yo quería preguntarte, ¿tú qué hacías antes de Access y cómo fuiste haciendo esa elección de volverte CIEF y cuál es tu herramienta preferida? Gracias por esa pregunta. Yo antes, bueno, entre todo lo que he hecho, sí, yo siempre me moví mucho en el área de arquitectura, de diseño de interiores, construcción. También tuve mi época bueno, esa fue mi época donde yo estaba como soltera. Ese era mi ámbito. Y siempre desde chiquita estuve alrededor de todo eso. Después me casé, entonces obviamente tuve mis hijas, y ahí es como que cambiaron la facilidad, la accesibilidad de estar como en campo era diferente, ¿no? Entonces ahí es donde como me ajusté a lo que se requería y al nuevo cambio, ¿verdad? Entonces estaba en casa, pero yo siempre seguía creando. O sea, es interesante porque siempre me inventaba algún proyecto y lo hacía. O sea, solo que era diferente el enfoque. Entonces, todo lo que ya sabía de arquitectura o de diseño o ya de construcción, pues lo aplicaba de otra forma. Y entonces me metí tuve mi rato donde ahí estuve muy metida como en jardines, y muy como ya era mi rol de mamá, ¿verdad? De cuidar a las chiquitas, pues manejar una casa y ver otras cosas. Entonces esa fue como una época donde yo incluso también seguía diseñando, solo que ya era solo diseño, ya no tanto como ejecución por el tiempo, pero siempre tenía como algún proyecto en las manos. Incluso ahí empecé a crear mi empresa de productos de niños, y entonces con otra amiga ya lo promocionamos. Entonces fue como mi parte como ejecutiva o de, no sé, más como comercial. Interesante porque la época donde tenía bebés era donde fui más comercial. Entonces, era interesante. Pero en algún momento hubo cambios fuertes en mi vida, entonces era como realmente todo se empezó como a mover, y interesante porque el momento donde parecía que todo se caía,
fue donde pegamos como ese brinco y expandimos nuestra realidad. Claro, en ese entonces no lo mirábamos así, en ese entonces era drama y trauma y locura y ¿qué hago? Y la vida se me está cayendo. Pero realmente eso fue una invitación. Y como decimos en Access, atrás de un problema, quizá no es un problema, es una posibilidad vista con un juicio. Y me tomó unos cuantos años ver lo que ese problema me había creado posibilidades realmente, o era una posibilidad, una invitación, algo diferente. Y de alguna forma, esa fue una demanda, una pregunta que yo hice y el universo se movió. Y eso me llevó también a empezar a poner más atención en otras cosas. Y ahí fue donde empezaron a llegar a mí esa invitación a este curso, este curso, este curso. Y fue a través como de mi cuerpo, porque era como yoga, y yoga aquí, yoga acá, y era como comentarios o un anuncio o una carta, y decía, pero ¿por qué la palabra yoga era como tan fuerte? Y yo ni siquiera hago ejercicio así, ¿verdad? Es como yo no sé nada de yoga, ¿por qué me está llamando tanto la atención? En ese entonces, según yo, no tenía ninguna herramienta, o no sabía nada de todo este mundo de terapias alternativas y todo. Entonces, eso me invitó a llegar a un lugar y ahí es donde ya me llegó más información todavía. Entonces, elegí el primer curso. Interesante porque el primero que llegó fue Access y fue el que se me perdió el papel y nunca volví a buscar o a llamar. Y entonces empecé por otros. Entonces pasé por Theta Healing, por Reiki Angélico, por constelaciones y por cualquier curso que se me cruzara yo iba, ¿verdad? Y fue interesante porque después ya llegó Barras y yo ya lo pude recibir y todavía así como lo recibo, pero todavía estoy haciendo mi otro curso que me tomaba más atención y para ese entonces yo todavía no como trabajaba. Entonces, solo como comunicaba a los cursos y manejaba de todo un poco. La verdad es que mi vida nunca ha sido como muy estática. Y ahí fue donde empecé a conocer y empezarme a cuestionar muchas cosas. Y muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida, en mi casa, con mi familia. Y yo miraba los cambios, que era bastante fuerte. Claro, hubo un lugar donde fue como un cambio bastante fuerte, donde hoy soy muy diferente. O sea, esto es muy diferente a lo que normalmente se hablaba, se miraba, desde donde se pensaba. Y entonces empezar a descubrir esa diferencia. Dentro de lo normal había algo diferente y eso algo diferente me hacía feliz. Ese algo diferente como que me sentía yo más viva, más expandida y claro, después ya llegué a las clases, empecé a reconocer lo que era eso, pero siempre era como que mi intuición se fue como afinando. Entonces ya empecé como a buscar más y de ahí yo ya empecé a abrir este espacio donde yo ya lo aplicaba para otras personas, o sea, ya con clases o con sesiones. Y siempre han tenido como mis proyectos por ahí, que de repente uno de diseño, que de repente uno de construcción. Y entonces como que nunca he soltado esas cosas. Ya ahora, como facilitadora, incluso siempre, el último proyecto que hice de arquitectura, apliqué casi todas las herramientas de Access Consciousness. Y las tenía, fue mucho más fácil. La información que yo requería, que el mismo proyecto me estaba pidiendo un cambio, se hacía notar. Entonces la pregunta y me llegaba, ¿dónde llamar, dónde buscar, dónde encontrar lo que necesitaba para el proyecto? O qué era lo que tenía que ver, que requería algún cambio. Incluso llegó un momento donde pudimos ver que algo estaba mal instalado y era esa insistencia que había algo ahí y yo no, hasta que lo abrimos y cabal descubrimos que estaba mal. Y era todavía como confirmar de que estaba consciente de eso, de que estaba recibiendo la información del mismo proyecto, de donde requería ponerme atención. Entonces, es una forma muy como fácil de ver cómo estas herramientas son aplicables en cualquier terreno, en cualquier área. Con mis hijas a la hora de ser como mamá, pero mamá desde ya no soy tu mamá que te protege, sino tu mamá que te hace preguntas,
y siempre como les hablaba como que son adultos, o sea, realmente nunca las vi como de chiquitas o no entiendes, sino la conversación siempre era de tú a tú. Y hoy por hoy me sorprende realmente cómo esa madurez que tenías de ver las cosas. Y antes hasta ya es más fácil para ellas. O sea, todavía como sobrecreando. O sea, yo todavía voy practicando en mi permisión y las niñas ya como que automáticamente recibieron el upgrade, ¿verdad? Claro, y eso es cuando compartimos lo que somos y realmente las personas también lo toman y lo aplican a su forma. Y entonces eso ha sido también algo que me encanta ver, cómo dicen, las personas lo aplican a su forma, cómo les funciona, ¿verdad? Y también, por supuesto, que también pasa de que no, estoy atorado, es que no, estoy peor, o siempre como esa queja de que sienten que se están contrayendo. Y aquí viene a veces una pregunta y es suficiente para que se vuelvan a expandir o vuelvan a ver como, sí es cierto. Muchas veces, o la mayoría de veces, ni siquiera el de ellos, ¿verdad? O incluso yo a veces como, es intenso, ¿verdad? Y es como, ¿qué herramienta necesito aquí? Incluso hasta cuando aparentemente no me funcionan las herramientas, ¿verdad? Y ahí es donde podemos caer en ese punto de, no que me tenía que arreglar la vida, no que tenía que ser mejor, y por qué no me vienen los chorros de dinero, como dicen, ¿verdad? Y ahí es cuando usamos el juicio y la duda para probarnos de que no podemos. Pero muchas veces solo requerimos una pregunta, muchas veces solo requerimos una pregunta de una forma diferente. Más bien como, ¿qué puedo yo hacer aquí? A veces es como, ¿qué pregunta requiero aquí? ¿O qué herramienta? Ni siquiera, tal vez no tengo la claridad porque es mucha información que se está moviendo y a veces eso te crea como confusión. Pero ¿qué herramienta requiero aquí? ¿O qué requiero hacer diferente? O simplemente paro, me tomo un par de minutos, respiro profundo y ya cambio de actividad física. Y eso me permite como volver a tener perspectiva, volver a tener espacio. Claro, entonces ya puedes usar tu herramienta, ya puedes aplicarla y eso te vuelve a crear más espacio y más conciencia de aquello que estabas percibiendo o donde te estabas alineando o donde topaste con el muro donde cuando querías estabas expandiendo, pero todavía tenías como barreras de alguna forma y te topaste ahí. Y yo le digo, esto no es como magia así de automático, o sea, sí, no, lo voy a explicar un poquito más eso, porque sí es así de mágico y sí es como una actualización cada clase que tú vas, o cada libro, no importa de qué forma tú recibas esta información, te estás actualizando. Es como cuando tú actualizas tu computadora, el software, solo termina de bajar y ya está integrado. A veces requiere resetear la computadora y ese reseteo a veces para ti es tómate un par de días de descanso haciendo otra cosa o pregúntale a tu cuerpo qué requiere. A veces requerimos eso y a veces no, a veces es mucho más fácil. ¿Y por qué a veces requerimos hacernos esa pregunta? A veces parar un poquito o ver qué requerimos como ese reseteo, porque a veces estamos cambiando muchas cosas que tal vez nuestra mente no lo puede entender o calcular o no es cognitivo, pero es como todo tu cuerpo y toda tu vida es un reseteo. Se hace esa actualización. Y yo lo he visto en las últimas clases. Vas a hacer mal, no es acerca de la información escrita que recibes, no es acerca de la explicación muchas veces, solo el elegir esa clase, esa conciencia y esa ir más es una actualización automática. La invitación aquí es que estés en la pregunta de ver diferente, qué es lo que cambiaste. Y a veces no nos quitamos las gafas, que son los filtros que usábamos antes. Ya cambiamos, nuestra realidad ya cambiamos, pero estamos tratando de entenderla desde el lugar donde antes era.
Y muchas veces las cosas cambian así de rápido. Y a veces ahí es donde nos podemos topar como con la pared. Es como, es que, ¿qué pasa? Que no funciona. ¿Qué tal que sí ya cambió todo y estás tratando de hacer las cosas de la misma forma que las hacías antes? Y lo he visto y es increíble. Con colegas o con amigos que han tomado clases así bastante como de mucho cambio. Y llega un momento donde están como, ¿qué es esto? No sé qué hacer. O sea, todavía estoy como mezclado o alborotada. Y a veces solo es como, ok, y si no es confusión, y si no estás mal, porque a veces sí requeremos una pregunta de alguien más. Y esa es esa invitación, no trates de todo, hacerlo todo, o sea, aquí es parte también aprender a recibir. Decir, hey, ¿me haces una pregunta? Todos tenemos a alguien a quien podríamos llamar y decirle, ¿me puedes hacer una pregunta? O simplemente eso de, ¿qué requiero yo hacer diferente? Les cuento esto porque me dan cuenta que también muchas veces tratamos de nosotros hacer nuestra pregunta, pero lo hacemos como pensando y automáticamente ya tenemos la conclusión de cuál es el problema y por qué no lo podemos arreglar, cosa que no es pregunta, es conclusión con signo de interrogación. Pero muchas veces es cuando lo empiezas a hablar, tú misma te haces consciente de lo que estás diciendo. Y ahí es cuando empiezas tú a autofacilitarte también. Es cuando empiezas a acceder a tu conciencia. En el momento que de repente lo comentas así de un comentario, una plática, y te das cuenta, ay, tengo este punto de vista, ay, aquí es donde yo estoy, claro, y a veces eso ya es hacerte consciente y ahí muchas veces lo puedes cambiar. Solo en el momento que te das cuenta, este es mi punto de vista. Ok, lo cambio, ¿verdad? O a veces es sí pedir. En algún momento, un día les comento esto, estaba yo almorzando con mis hijas y estaba a pocos días de facilitar ya una clase. Y de repente estaba yo comiendo en el comedor, almorzando y todo, y de repente me empiezo a quedar como que sin energía. Y casi me caigo dormida. Yo, ¿qué es esto? Pero sí fue de un segundo para otro. Y yo tratando en ese momento de que con todo mi cuerpo me voy como cayendo, por así decirlo, consciente del cambio en mi cuerpo y de esta energía que estaba percibiendo, pero aún así yo no podía como hacer la pregunta, solo volteo a decir a mis hijas y le digo, ¿me puedes preguntar quién estoy siendo? ¿O me puedes preguntar de qué estoy percibiendo? Y mi hija así como, ¿cómo así? Tú solo hazme la pregunta, le dije yo. Y la niña me hizo me hizo la pregunta y automáticamente, o sea, como pude entender realmente todo lo que estaba percibiendo y me empiezo a reír porque mi cuerpo otra vez se reincorporó. ¿Por qué? Porque recibí la información, recibí la conciencia que estaba percibiendo. Yo, claro, estoy percibiendo un montón de gente que era parte de la clase que yo iba a dar unos días adelante. Entonces, muchas veces nuestra conciencia no es lineal. Bueno, nunca es lineal. Es esférica y a veces podemos percibir como esos susurros del cambio y del futuro. Y a veces futuro corto y a veces futuro un poquito más largo, pero fue impresionante como hasta yo me reía porque me di cuenta de que estaba percibiendo. Automáticamente lo solté y lo cambié porque lo recibí y realmente no tenía como un punto de vista fijo ahí. O sea, ok, más espacio entonces. Esto requiere que yo sea más espacio con toda esta información que estoy recibiendo. Entonces, automáticamente mi cuerpo solo me estaba dando esa información. Pero ves, en ese momento yo sabía que requería que alguien más me hiciera la pregunta. Y ahí es donde a veces sabemos en qué momento podemos acudir a alguien más. O simplemente cambiar algo. Solo un cambio ya tiene espacio. Sí. Bueno, Oye, genial. Claudia. Sí, me las quiero invitar y los quiero invitar, porque está Omar también, quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna conciencia al respecto. Este es un espacio, este conversatorio siempre es un espacio en donde podemos interactuar y con gusto en algún momento nos dicen todas las herramientas
rápido, pero nos gustaría que lo exploremos juntos a esto también. Pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono. Omar. Todos. Hola, Mar. A ver quién. Acá Omar Mankowski, de la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muy Mucho gusto, Omar. bienvenido. Cuéntanos. Yo estoy haciendo hace un año, estoy llevando adelante las herramientas de cómo convertirse en dinero. Sí. La repito diariamente 30 veces. Todos los procesos, desde bajar barreras hasta recibir y percibir todas las oportunidades y demás que dice el proceso. Sí. Y podrías decir, ay, ¿dónde está el dinero? Y sin embargo se abrió otra conciencia. En realidad un momento, hace muy poco, porque también hice una clase de entidades y algunas cosas más, vino a mí un gato que era una entidad, no tenía cuerpo, y me habló. Y me dijo, te está esperando alguien en el skate park. Fui al skate park y hablé con alguien y le pregunté quién era, y quién era antes de eso, y quién era antes de eso. Y me dijo que la última pregunta que le hice me dijo, soy una luz, una estrella. Y de pronto ahí fui consciente de que recibí una gran fortuna, por lo cual hay un juicio de por medio, que tiene que llevar adelante los jueces por una herencia. Y estoy en esa vorágine en la que tengo que dar mis primeros pasos legales y algunas cosas más, pero todo se va aclarando y facilitando cada vez más. Y se genera más espacio y más conciencia. Y estoy en una gran explosión en mi cabeza por esa gran conciencia que estoy recibiendo, además de la herencia. ¿Qué más es posible? Entonces, ¿Es posible? las herramientas, está teniendo más conciencia. Y decís, es una gran fortuna. El dinero llegará en su tiempo y forma. Y también, aparte de ese dinero, ¿qué más podría usted elegir diferente? O sea, ¿qué acción podría tomar? ¿Qué otra posibilidad tiene disponible? ¿Qué es fácil para usted que ni siquiera se imaginaría que podría crear como un negocio con eso? Porque aparte, ok, va a recibir esa herencia, pero no es como poner todos los huevos en una canasta, esperando como cuando venga la herencia, entonces ya voy a tener dinero. La herencia realmente es una contribución, claro, pero ¿qué más puede usted recibir? ¿Qué más podría elegir más allá de la herencia? Venga o no venga. Y si estuviera también dispuesto a no contar con esa herencia, ¿qué más podría elegir hoy? Porque a veces ponemos la atención en nuestra canasta llena de huevos de oro, pero ¿qué tal que eso, si le quitamos la atención ahí, podemos ampliar nuestra visión y ver qué más podríamos agregar? Y entonces empezamos a abrir otras fuentes de ingresos, otras fuentes de creación, otras posibilidades. ¿Por qué? Porque ya no estamos agarrando solo uno, ya no estamos como, ¿me entiendes? Entonces hay infinitas posibilidades. Y así funciona como lo que hablábamos en un principio. Cuando conocemos a alguien nuevo, vemos otro universo. Y también cuando elegimos, cuando nos permitimos ver otra posibilidad, se abre otro universo de posibilidades también. Entonces, también aplica para esto. Y el dinero es más, claro, hay unas herramientas geniales con el dinero que te saca de ver definiciones, conceptos, juicios, de qué forma tiene que venir, cuándo tiene que venir, o qué representa el dinero para mí, o quién soy yo respecto al dinero que tengo o no tengo. Todo eso son los constructos que usamos para separarlo, para definirlo, para separarlo y alejarlo. No puedo tener un punto de vista,
hace falta porque nosotros somos menos o no sabemos hacer algo o no es suficiente o no estamos buscando. Es a veces en Access y todo, no en Access, en la realidad casi todo es lo opuesto a lo que parece ser. Estamos lógicos, cognitivos y lineales, pero la realidad es totalmente opuesta muchas veces y por eso no lo podemos arreglar cognitivamente. Porque si fuera cognitivo, como dicen, ya hubiéramos arreglado todo. Es nuestros puntos de vista irracionales o inconscientes donde está la respuesta del problema o la situación que queremos cambiar y no arreglar, cambiar. Porque muchas veces cuando algo nos empieza a molestar es porque sabemos que hay una posibilidad diferente, solo que no la estamos viendo todavía. Entonces, ¿qué tal que todos los problemas creen que tienen? Simplemente son posibilidades que están percibiendo, que todavía no tienen tanta claridad o toda la información que requieren para verlo. No sé si estamos facilitando todo lo que eso sea lo que quisieran soltar. Totalmente, por favor. No, y fíjate con lo que dices también, que importante porque a veces, wow, sí llegó la herencia y me quedo fijo en eso, ¿no? Entonces, y paso a esas conclusiones, precisamente definiciones que mencionabas al principio, y genero esa limitación desde, wow, eso es lo máximo, y no me voy a ver más allá de eso, ¿no? Y lo otro también que comentabas, estoy realmente dispuesto a recibir eso, porque cuánto estás dispuesto, y entonces si no estás dispuesto, se puede quedar con el juez y en juzgados eternamente. Está ahí, pero está ahí, o sea, está ahí, pero estás dispuesto a recibirlo. Entonces, realmente el mismo día que fui a esa tierra de la que hablo, hice un ejercicio de jale de energía. Es todo naturaleza, río, es la entrada al puerto de La Plata, uno de los territorios más valuados, no solo ahora, sino en el futuro, porque recibí la visión. Ese mismo día que estuve en el lugar, recibí una propuesta de negocio para un complejo de hotelería, en un complejo de 1,5 hectáreas, que son como 6.000 metros, algo así, cuadrados. Y hicimos un trato, ahora solo tenemos que ir a escribanos y hacerlo legal para que no haya ningún tipo de limitación. para que realmente todo esté. Y en ese mismo instante me ofreció venderme una propiedad de 50 metros por 20 para edificar una vivienda, que no tiene nada que ver con lo que sería la herencia. Y se me abrieron muchas otras ventanas que son para aún seguir viendo todas las oportunidades que va a generar todo esto que están haciendo, se está dejando ver. wow, súper. Gracias por ese comentario, testimonio. Y seguramente ha sido con el uso de las herramientas, bueno, y con cuántas cosas más que has estado dispuesto tú a hacer, ¿no? A hacer, saber, percibir y recibir. Ay, Tatiana, ha sido, o sea, es Tatiana, qué actriz. Tatiana, Me cambié de, como dicen los mexicanos, de güera. De güerita. es que Tatiana está presente seguramente, que es otra de nuestras compañeras, seguramente que nos está ahí acompañando. Exacto. Está en un live ahora en el mismo momento que estamos nosotros aquí, todo el equipo que conformamos, tenemos diferentes actividades en la semana para expandir desde algunos diferentes redes sociales, Access Consciousness en Latinoamérica. Entonces, sí, Tatiana seguramente está también con ese pensamiento. Ya está ahí conectada. Está ahí conectada con nosotros. Sí. A mí me ¿Sabes qué? gustaría... ¿Qué quería preguntarte? Ah, perdona, ¿quién está hablando? Sí, me gustaría que hablemos en relación a la demanda. Me trajo esta conciencia a mí, Omar, de qué tal utilizar la herramienta de la demanda. ¿Cómo vamos con eso?
Si alguien quiere opinar antes, con gusto, y si no, pasamos la palabra a la compañera. Lo que yo me llamó la atención que comentaba Omar, que fue cuando fue a la naturaleza, cuando fue a ese lugar donde estaba dispuesto de recibir de todo, y entonces se abrieron esas otras posibilidades. Claro, y muchas veces cuando pensamos que tenemos que hacer A, B o C para conseguir D, ¿verdad? Cuando simplemente si accesamos a simplemente hacer esa demanda, es como universo muéstrame, o yo voy a tener eso, o esto cambia hoy, o qué más es posible y estar dispuesto a recibirlo y soltar el cómo se va a mostrar. Y entonces se puede mostrar, porque cuando tú sueltas el cómo, simplemente permites que el universo te lo muestre o que eso venga. Cuando definimos cómo va a venir, es lo único que podemos ver. Y a veces viene, muchas veces viene totalmente diferente. Pero es esa parte de la invitación, es como, qué sé yo, más bien como todos tenemos una forma única de crear y de elegir y de ser, de ser. Entonces, si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Si estuviera, qué sé yo, de crear una realidad de prosperidad, qué sé yo, de crear una realidad generativa. Entonces, una realidad generativa realmente no es hacer, sino haces, pero incluyendo todo lo que tú eres. Entonces, no todo tiene que ser un efecto de una acción. La acción misma es ser tú. La acción muchas veces es simplemente ser el espacio de ti y eso genera todo lo que tú requieres y todo lo que tú estás demandando en tu vida. Y desde el punto de sueltas el cómo eso va a definir y cómo se va a mostrar, que muchas veces ahí está el reto. El que sueltes tu expectativa, el que sueltes tu agenda, el que sueltes la proyección de qué es lo que quieres y cómo lo quieres y para qué lo quieres. Es simplemente porque lo puedes pedir, porque lo puedes tener y lo puedes recibir. Y eso cambia totalmente toda la ecuación. Eso cambia todo, realmente. Porque generalmente si nos pusiéramos atención a todo lo que tenemos en nuestra vida, la mayoría, o sea, mucho de eso no vino de un trabajo, no vino de un cheque, no vino de... Entonces, si empiezas a reconocer todo lo que tú has creado, de esa forma que no es precisamente normal, empiezas a tener más de eso. Tú haces una pregunta o eres un espacio, de repente una demanda, y puede moverse en segundos, puede moverse en minutos. En el mismo día puedes empezar a ver los cambios. Estás dispuesto a tenerlo. Si estás dispuesto a salir al mundo y decir, aquí estoy, ¿verdad? Y lo voy a tener, ¿verdad? Sí. Gracias por eso, porque ahí estaba, es como hacemos la pregunta, pero al mismo tiempo nos contestamos. ¿Verdad, Omar? A la hora de hacer la pregunta y comentarlo, él mismo estaba como compartiendo cómo él estaba recibiendo también otras posibilidades. Sí, fue maravilloso este ejemplo. Sí. Muchas gracias, Omar, por eso. Si alguien más quiere comentarnos algo, comentarnos alguna conciencia, con gusto los escuchamos. O alguna duda con alguna herramienta también, ¿verdad? Sí. O de qué otra forma pueden aplicar las herramientas que tienen. Porque a veces aprendemos que esto es para esto. Y a veces lo puedes aplicar de muchas formas. Y cuántas veces nos encasillamos con algunas recetas, por esta conciencia que a veces queremos aferrarnos, una conciencia pero aferrada o solidificada, tiene que ser una receta mágica en este A más B para que fuese. Beatriz, como gusta que te digan, ¿cómo te va con los niños? Mira, a mí me ha parecido fantástico estas herramientas. Además, los chicos
una forma tan natural y, o sea, expande su conciencia de una forma maravillosa, pero también de alguna forma se vuelve un poquito de manipulación con los padres, ¿no? Y de ahí nos lleva a ese, ok, suelta el control en gran medida. ¿Cómo te va ahí con eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿De que los hijos te manipulan o que tú los quieres controlar? O... Todo en general, ¿cómo te ha ido a ti con tus hijos, con Bueno, con mis las hijas. herramientas? Pues fíjate, así, de todo un poco, de todo un poco. Hay veces que las reciben de frente, incluso a mi primera clase de barras fueron las 2 niñas y tenías a las 2 apuntando, les encantó eso de apuntar las notas. La primera vez que las llevé a la clase de X-Men también, las 2 pidieron como su libreta para poder apuntar ciertas herramientas que les llamó la atención y ellas agarraron el micrófono y preguntaron. Y también han tenido su tiempo donde no quieren saber nada. O sea, es como, En esos momentos, cuando ellos no quieren una explicación, un consejo o incluso una pregunta directa, porque eres su mamá, entonces hay cierta barrera, es como, ya mamá, no me digas qué hacer, ya sé yo tú y tus cosas. Cuando están así, es como, tienes que cambiar la estrategia, porque de frente no te la van a recibir, ¿ya? Y esto no solo pasa con niños, pero bueno, digamos que con niños. Entonces a veces no te la van a recibir de frente y ahí tú tienes que ser ese espacio, porque si tú ves a los niños como que no saben y necesitas ayudarlos, ellos van a sentir eso y te van a cerrar la puerta porque en el fondo es como, ¿por qué crees que yo no sé? ¿Por qué crees que tú eres más que yo? ¿Verdad? Normalmente está esa visión donde el papá, el adulto, es mayor que el hijo, pero realmente es un ser infinito en un cuerpo chiquito. También tiene su conciencia. Tal vez no con la misma información que tú tienes, con esa verbal, pero sí ellos tienen también mucha información energética. También tienen su conciencia. Y si tú empiezas a honrar ese espacio y a estar en la pregunta de qué requieren, ellos pueden estar más accesibles. Y es, ¿qué están diciendo? Porque muchas veces entre padres e hijos es como tiendes a funcionar de yo sé lo que digo y tú me caso. Y eso nunca funciona, eso es lo que va a crear siempre con esa resistencia por lo mismo. O sea, ¿cómo le estás diciendo que no sabe? Sí saben. Y también a veces que le dices, ¿qué sabes tú? O tú sabes. No, yo no sé, no me tienes que contestar. Claro, porque agarramos a nuestros hijos como que son ellos los que están pidiendo aprender. Entonces, a veces me funciona directo y si le digo, ¿quieres un proceso? ¿Quieres barras? ¿O quieres una pregunta? La pregunta casi no me la aceptan. Yo tengo que ser la pregunta. Y eso me ha funcionado mucho más porque ellas no se sienten como que yo las estoy forzando a algo, sino que cuando tú eres la pregunta, tú eres en un espacio. Y cuando tú eres ese espacio, ellos pueden bajar barreras y acceder a ellos o acceder a ti, que muchas veces es lo que están pidiendo, ¿verdad? Entonces, he tenido de todos los momentos, he tenido también un momento donde mis hijas se cerraban la puerta y enojadas y cerradas así energéticamente, no querían recibir nada. Y en lugar de ir yo y chocar, era como retirar y hacer más espacio. Y a veces sí toca confrontarlo, a veces es como momento aquí, porque también está esa parte donde los estás educando, no estás creando déspotas, ¿verdad? En algún momento tienes que poner, hey, un momento, esto no. Entonces, a veces lo requiere, pero tienes que estar dispuesto a hacer cualquier energía para que va a cambiar, ¿verdad? Y eso después te lo agradecen también. Porque los hace salir de ese lugar donde están ellos como en negación, pero si es eso lo que va a crear más, si es eso lo que va a contribuir. Si no es eso, no es precisamente la mejor opción. A veces requiere silencio, espacio y permites que ellos puedan hablar. Me pasó en un momento también, mi hija estaba así como súper grumpy y claro, de plano tenía muchas cosas en su cabeza o en comida con su cuerpo, pero no quería hablar. Y preguntarle era peor, era como ponía otro muro. Entonces, fue un momento donde íbamos a desayunar y yo solo vi que no venía de muy buenas. Te dije yo,
¿qué pregunta requiero yo hacer aquí? ¿Qué espacio requiero yo hacer aquí? Y lo solté. Solo hice la pregunta y lo solté. Y al ratito estábamos desayunando las dos y ella me hablaba, me contaba, o sea, totalmente otra niña. Y yo dije, yo estaba así, ¿ve? Impresionada porque había funcionado. Yo no había tenido que entrar con una herramienta, con una pregunta y cambia esto y suelta esto y qué punto de vista tiene, sino simplemente el ser espacio y ser la pregunta. La niña cambió totalmente la postura, cambió totalmente su energía, su apertura. Entonces ella estaba expresándose, me estaba contando las cosas que le gustaba, estaba platicando, cosa que para un adolescente era como, bueno, está platicando. Y fue impresionante. Ahí es donde digo yo, gracias por el awareness también de ser la herramienta que se requiera. Ahí ya no estaba, ¿qué herramienta estoy diciendo? ¿Qué pregunta? ¿Qué espacio? No, es simplemente pedir ser el espacio que se requiera. Y eso es cuando ser las herramientas que tenemos. Entonces, eso les da mucha permisión. Aparte que también tienen ciertas habilidades de X-Men, entonces energéticamente te escuchan, no importa que no les hables, ellos te escuchan. Y a veces también escuchan que tú los quieres cambiar o arreglar, entonces tú también creas esa actitud. Entonces, cuando tú los sueltas, ellos pueden ser. Ajá. Así. Entonces, y hay veces que así ha sido directo. Y otras veces ellas vienen y me piden, mamá, ¿me puedes correr barras? Por supuesto, es el día más feliz. ¿Verdad? Porque que salga de ellos que lo piden es otra elección. Es otra elección total. Y porque de alguna forma ya saben lo que sí les funciona. Y después lo aplican, pero el consejo que tal vez yo daría era como, sí, estar en la pregunta y dejarlos ser. Más que cuidarlos, protegerlos y educarlos, que también es parte de, pero no sería la prioridad. ¿Qué tal que sería empoderarlos? A que ellos reconozcan quién son y que reconozcan que pueden elegir lo que quieran elegir. Sin que después venga un castigo, una consecuencia o una restricción. Es como ellos pueden tener la libertad incluso de equivocarse. Genial. Ay, gracias. Ay, qué maravilloso. Una recomendación. Pues se nos acabó la hora y pues les agradezco a todos por participar. A ti, Beatriz, una súper contribución. En verdad, qué regalo eres y cuánta magia nos aportaste hoy. Y para todos, pues la invitación a seguir las herramientas, a seguirlas, a estar, a ser la herramienta, ¿no? Entonces, muchas gracias. Recuerden que queda en el canal de Expandiendo Latinoamérica en YouTube. Y bueno, la invitación a seguir utilizándolas. Y también queremos Muchas gracias. Gracias, Sí. Beatriz, y queremos recordarles esto, las tres, de que quienes hayan tomado clases barras u otras clases de Access, que chequen en sus correos, en sus bandejas de spam, si, si les ha llegado alguna información, algún correo, siempre van a tener alguna información de Access Point. Así que los invitamos a eso, a que cada tanto se fijen eso en sus correos, porque siempre hay una información muy valiosa y que además siempre hay alguna herramienta que les va a llegar por correo de Access Point. Así que eso también les recordamos. Gracias. Gracias a todos y gracias por esta invitación. Y pues aplicar todo lo que sabemos. Está en la pregunta de qué más sabemos que no hemos considerado todavía. Ajá. Así que muchísimas gracias por esta invitación también. Gracias, María Fernanda. Pues bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Bye bye. Nos vemos el próximo semana.